En este video vamos a aprender cómo se pueden hacer la delimitación de cuencas hidrográficas partiendo desde un archivo shape de curvas de nivel y posteriormente cómo calcular algunos de sus índices morfométricos utilizando la herramienta ArcGIS Calculator en el software QGIS. Para esto tenemos este ejemplo en donde tenemos unas curvas de nivel y unos puntos de interés. En este caso, si vemos la tabla de atributos de las curvas de nivel, vemos que las curvas están cada 10 metros y lo primero que debemos hacer, en este caso como recomendación para aprovechar al máximo la herramienta ArcGIS Calculator, es asegurarnos que esta información que vamos a manejar se encuentre en coordenadas de tipo plano, o sea, en unidades de metros. Aquí, como podemos ver, están en coordenadas geográficas de tipo decimal. Entonces, para no tener que hacer muchos cambios después, vamos a hacer el cambio de proyecciones del archivo shape. Para eso, aquí en el toolbox, aquí vamos a escribir la palabra reproyección y en el menú de vector general vamos a buscar la opción reproyectar capa. ¿Cuál es la capa que vamos a reproyectar? Es curvas de nivel. En este caso, como son unas curvas de nivel de Colombia, yo voy a usar el sistema de coordenadas Magna-Sirgas. Si el sistema de coordenadas es diferente a los que aparecen en esta lista, que son los utilizados recientemente, damos clic acá y podemos buscar el tipo de coordenada que querramos. En el caso de coordenadas a nivel global, se utilizan las coordenadas UTM. Entonces aquí ya hay diferentes tipos de coordenadas UTM. Es sencillamente seleccionar las que mejor se ajusten, o dado el caso en países como en México, pues tienen asignados un sistema de coordenadas propios. Por ejemplo, en México son las ITRF. Entonces es nada más buscar las coordenadas que se asignen. Como les comentaba, en mi caso yo voy a usar las coordenadas Magna-Sirgas. Aquí solamente voy a seleccionar en donde quiero guardar la nueva capa reproyectada, asigno un nombre y le doy ejecutar. Voy a eliminar las que estaban en coordenadas geográficas y para tener todo en el mismo sistema de coordenadas voy a hacer lo mismo con los puntos de interés. Ahora, teniendo en cuenta que hicimos un cambio de coordenadas en los archivos, lo que debemos hacer es también usar ese mismo sistema de coordenadas en el proyecto. Para eso venimos a la opción proyecto, propiedades, buscamos acá el sistema de referencia de coordenadas y seleccionamos el mismo que estamos usando. De esta forma no vamos a tener ningún tipo de problema a la hora de hacer procesamiento de información. Ahora, en cuanto al procedimiento que vamos a hacer para la delimitación de las cuencas, vamos a necesitar un modelo digital de elevaciones. En este caso, digamos que la zona es una zona muy pequeña en donde no se pueden descargar de imágenes satelitales, ni se tiene una base de datos de modelos digitales de elevación adecuada con la resolución suficiente. Entonces, por eso tenemos las curvas de nivel. Lo que vamos a hacer es, a partir de esas curvas de nivel, generar nuestro modelo digital de elevaciones. Entonces seleccionamos la capa curvas magna y buscamos la opción de interpolación. Para este caso vamos a usar interpolación TIN. Aquí en el menú, entonces vamos a decirle que la capa del vector que vamos a convertir es curvas magna, que el atributo de interpolación va a ser en donde estén las elevaciones de esas curvas, en este caso es contour. Añadimos, en este caso también, como lo que estamos usando son líneas, son polilíneas, vamos a decirle que son líneas de estructura. En la extensión
vamos a dar clic aquí en el triangulito y le podemos decir calcular a partir de la capa. Incluso podríamos usar esta opción de dibujar sobre el mapa la zona de extensión. Digamos que por practicidad, teniendo en cuenta que no vamos a usar toda la zona que tenemos, voy a dar clic en esta opción. Si yo quisiera que se haga el DEM de toda la zona, entonces le digo que lo calcule a partir de la capa y selecciono la capa curvas magna. Pero en este caso, para poderme saltar un procesamiento adicional que le tendría que hacer al raster, voy a seleccionar en el mapa. Entonces, como esta es mi zona de interés, yo voy a dibujar un rectángulo de la zona que me interesa tener. Obviamente el rectángulo debe ser mucho más grande que la zona, pues para tener espacio suficiente de procesamiento para delimitar las cuencas y demás. Aquí me dice que en dónde quiero guardar el archivo que se ha interpolado. Entonces selecciono una ubicación y guardo poniéndole un nombre al archivo. Aquí en esta parte, ya después de haber dibujado la zona que quiero generar en DEM, tenemos que seleccionar el tamaño del píxel. Este tamaño pues lo que nos va a dar es la resolución que va a tener la imagen. Para este caso, como las curvas de nivel están cada 10 metros, pues lo que yo voy a hacer es decirle que me genere curvas cada 10 metros. Con esto, pues no modifico nada, está todo de acuerdo a la resolución que está. Aquí es importante tener en cuenta que este valor se debe escribir en el mismo en el que estén las unidades del archivo inicial, en este caso las curvas de nivel. Si no la hubiéramos convertido a sistema de coordenadas plana, en geográficas tendríamos que hacer el equivalente a esos 10 metros en grados, grados, minutos y segundos. Entonces es importante tener en cuenta esto. Entonces aquí ya tenemos el archivo DEM, en este caso de mi zona de estudio. Aquí, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera seleccionado toda el área del archivo shape? Pues sencillamente que tendría que hacer un recorte de la zona de estudio del DEM total para obtener este mismo valor. Entonces, pues ya seleccionándolo durante la interpolación, me ahorro esos pasos. Ya teniendo el archivo DEM, entonces ahora lo que vamos a hacer es usar la herramienta ArcGIS Calculator para hacer todo el procedimiento de las cuencas hidrográficas. Para eso, quienes no tengan la herramienta pueden buscarla aquí en complementos, en la opción administrar complementos, y van a escribir ArcGIS y esta es el complemento. En este caso pues me aparece una actualización. Las personas que no lo tengan pues lo que deben hacer es darle la opción instalar. Ya después de que se actualice o se instale, lo que van a hacer es cerrar y les va a aparecer el complemento en la parte de este menú. El procedimiento es muy fácil. Primero vamos a generar una red de drenajes y después vamos a hacer la delineación de las cuencas. Ya teniendo la delineación de la cuenca, entonces vamos a hacer el cálculo de la morfometría. Entonces lo primero es venir a la opción Stream Network. Aquí seleccionamos el DEM con el que vamos a tomar de base para hacer los cauces. Y en la opción de Flow Accumulation, en este caso lo que estamos diciéndole al programa es que genere, que vaya juntando pequeñas áreas de ciertos tamaños para que le calcule a esas pequeñas áreas los escurrimientos que se van a generar. Aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente: entre más grande sea este número, menos cauces se van a generar, y entre más pequeño sea el número, más cauces se van a generar. ¿Qué cosa nos define el tamaño de este valor? Sencillamente la necesidad que tengamos dentro del proyecto que estamos haciendo.
Si lo que queremos es delimitar cuencas muy pequeñas, lo ideal es que el número sea más pequeño, porque de esa forma pues tenemos más cauces que nos puedan ayudar a identificar esa cuenca. Si ya la cuenca es una zona de estudio muy grande, ya conviene que el número sea un poco más grande, porque si no, pues vamos a tener demasiados cauces y nos van a entorpecer el resultado. En este caso, para presentar un ejemplo, voy a mostrarles qué pasa cuando se genera con 5000. Voy a darle a ejecutar y después de ver el de 5000 hago uno con 500 y de esa forma podemos comparar cuál tiene más cauces. Aquí ya terminó el primero, nada más aquí voy a cambiarle el nombre, voy a ponerle que este es 5000 y aquí voy a hacer uno de 500 y voy a ejecutarlo y aquí ya terminó. Entonces este otro es el de 500. Entonces si comparamos, las líneas amarillas son de 500, las líneas rosas son de 5000. Entonces, como les comentaba, entre más pequeño es el valor, más cauces se van a generar. Si nosotros nos acercamos, por ejemplo, a esta zona, vemos que a 5000 nada más nos aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tributarios aquí. Pero con 500, pues ya se multiplica a mucho más. ¿Por qué? Porque nos empieza a tomar estos pequeños tributarios que con una resolución de 5000 no alcanza a tomar el modelo. Para efectos prácticos, yo voy a quedarme con el de 500. Entonces voy a eliminar el de 5000 y es importante resaltar que como no le había dicho durante el uso de la herramienta que me guarde en algún lugar esta capa, se me generó como una capa temporal. Si yo cierro y abro el programa y abro este proyecto, esta capa se me va a eliminar. Para evitar eso, voy a dar clic derecho, exportar, guardar objeto como. Me aseguro que aquí en el formato sea un archivo shape de Esri. Selecciono en dónde quiero guardar y qué nombre le voy a poner a esa capa. Esto sería drenajes, zona de estudio. Me aseguro que el sistema de coordenadas sea el mismo que estoy usando en todo lo demás y le digo aceptar. Elimino la capa que es temporal y me quedo con la permanente. Ahora, ya teniendo estos drenajes, podemos proceder a hacer la delimitación de la cuenca. En este caso, cabe resaltar que si yo abro la tabla de atributos de los drenajes, podemos ver que la herramienta de ArcGIS Calculator también me genera, por ejemplo, los órdenes de Strahler, el número de la red y también me clasifica de acuerdo a SHREP, entre otras clasificaciones del tipo de cauce que estamos haciendo, que pues, se generaron con la herramienta. Aquí en complementos volvemos a ArcGIS Calculator y seleccionamos la herramienta de delimitación de cuencas. Nos va a preguntar por el modelo digital de elevaciones, es el mismo. Aquí nos está diciendo que ubiquemos nuestro punto de estudio y que debe ser un clic sobre el río. Entonces vamos a dar clic aquí en los tres puntos, se nos habilita esta opción y vamos a dibujar, a delimitar la cuenca, digamos, de esta zona, que es en donde hay más puntos de interés para mí. Este punto, pues, viene siendo la desembocadura de la cuenca. Es la parte en donde terminaría la zona que queremos estudiar. Recordemos que pues la cuenca va a variar de tamaño de acuerdo a nuestro punto de estudio. Entonces, para que me quede la cuenca en todo, me cubra toda la parte de estos puntos de interés, voy a seleccionar que sea hasta aquí. Obviamente, si tuviera las coordenadas de un sitio en específico para ese punto de interés, pues selecciono sobre ese punto. Si se dan cuenta, aquí cuando paso el cursor sobre el DEM no se me activa nada, pero cuando lo pongo sobre la polilínea sí me aparece ese cuadrito fucsia que es en el que pues me indican dónde estoy seleccionando el punto. Doy clic, luego aquí me dice que cuál es la red de drenaje de entrada, pues es la única que tengo en este momento, es esta, drenaje zona de estudio. Aquí me va a decir que en dónde quiero guardar la capa del polígono de la cuenca. Entonces igual
Voy a ponerle un nombre y una ubicación. Y aquí en donde quiero guardar la red de drenaje de solamente esa cuenca. Igual, entonces, drenaje cuenca 1. Doy a ejecutar, espero el procesamiento. Aquí ya terminó, cierro y podemos ver que tenemos la cuenca delimitada y tenemos la red de drenaje de solamente esa cuenca. Si yo deshabilito esta drenaje zona de estudio, vemos que la red de drenaje de la cuenca pues ya está seleccionada. La tenemos acá. Si revisamos la tabla de atributos de la red de drenaje, igual nos está dando el orden de Stradler, el de Schwepp, entre otro tipo de información. En cambio, en el datos de la cuenca, nada más tenemos pues el ID de ese polígono. Finalmente, pues lo único que queda faltando es hacer el cálculo de la morfometría. En este caso, también la herramienta de ArcGIS Calculator, si venimos acá, nos presenta la herramienta de análisis morfométrico. ¿Qué información nos va a pedir? Nos va a pedir el polígono de la cuenca, nos va a pedir la red de drenaje, pero tiene que ser de la cuenca. No se puede usar la de toda el área de estudio. Y nos pide que seleccionemos en qué columna de los datos del drenaje está la clasificación de órdenes de Strahler. La seleccionamos, nos pide el modelo digital de elevación y aquí cuál va a ser la precisión que vamos a querer en los resultados. Yo le voy a poner una precisión de 3 decimales. Finalmente nos dice que en donde queremos guardar el reporte que nos va a hacer. Igual le pongo una ubicación, un nombre y también la curva isométrica en donde la queremos guardar. Entonces aquí nuevamente curva, doy en ejecutar y se abre. En este caso nos está mostrando lo que es la curva isométrica de la cuenca. Este dato está en un archivo HTML y nos aparece este punto. Este punto es el que tiene la información de la morfometría. Entonces nos está dando el área de la cuenca en kilómetros cuadrados y una interpretación de acuerdo a las clasificaciones que ya pues están documentadas en bibliografía. Perímetro, longitud de la cuenca, ancho de la cuenca, elevación mínima y máxima, elevación media, la altura de la cuenca, la pendiente media de la cuenca, está en grados, en porcentaje, la longitud del cauce principal, la sinuosidad, el gradiente, densidad de drenajes. Por acá vamos a encontrar el factor de forma, el factor de elongación, el radio de circularidad, el coeficiente de compacidad de Gravelius y los tiempos de concentración. Entonces con esto ya tenemos la suficiente información para hacer de forma rápida un análisis morfométrico de una cuenca hidrográfica partiendo desde unas curvas de nivel en archivo shape.